¿Qué harías si tu hijo de 6 años despertara cada noche gritando sobre torres que se desploman y personas que necesitan ser rescatadas? ¿Y si te dijera, con lágrimas en los ojos, que él fue bombero en Nueva York el día que el mundo cambió para siempre? En las calles empedradas de León, Guanajuato, vivía una familia que jamás imaginó que su tranquila existencia se convertiría en uno de los casos de memoria pasada más perturbadores de México. Los Herrera eran una familia tradicional católica. Joaquín, mecánico de una concesionaria Ford de 38 años, con manos curtidas por el aceite y la grasa, y su esposa Carmen, secretaria en la parroquia de San Miguel de 34 años, una mujer devota con ojos color miel y una sonrisa que tranquilizaba a cualquiera, habían construido una vida sencilla pero plena en una casa de adobe pintada de azul cielo en el barrio de San Juan de Dios. Su único hijo, Diego, había nacido en una calurosa tarde de septiembre del 2018, bajo el sonido de las campanas que anunciaban el Ángelus. El parto había sido difícil. Carmen estuvo en labor durante 18 horas, pero cuando finalmente Diego llegó al mundo, lo hizo con los ojos bien abiertos, como si estuviera observando algo que los demás no podían ver. Desde sus primeros años, Diego fue un niño aparentemente normal. Jugaba con cochecitos de bomberos que le regalaba su abuelo Esteban, se divertía con las caricaturas de superhéroes en la televisión vieja de la sala y corría por el patio de tierra apisonada, persiguiendo a las gallinas de su abuela Esperanza. Le gustaba construir torres con bloques de madera y después derribarlas, algo que sus padres encontraban normal en cualquier niño. Pero había algo en sus ojos negros que inquietaba a Carmen, una profundidad que no correspondía a su corta edad, como si hubiera presenciado tragedias que ningún niño debería conocer. A veces, cuando Diego jugaba solo, Carmen lo escuchaba hablar con alguien invisible, usando palabras que no entendía completamente. Durante sus primeros 4 años, los únicos detalles extraños eran pesadillas ocasionales. Diego despertaba llorando a las 3 de la madrugada, balbuceando palabras sobre edificios muy altos que tocaban las nubes, humo negro que no se iba y gente que gritaba pidiendo ayuda. Carmen lo consolaba con arrullos y agua de azahar, meciendo su pequeño cuerpo tembloroso mientras susurraba oraciones, pensando que eran solo los miedos normales de la infancia. Joaquín, siempre práctico, decía que eran pesadillas causadas por demasiada televisión. Hay que cuidar lo que ve el niño, repetía mientras desayunaba huevos rancheros antes de ir al taller. Pero Carmen sentía que había algo más profundo, algo que no podía explicar con lógica. La abuela Esperanza, una mujer de 72 años, con cabello blanco trenzado y manos que olían a tortillas recién hechas, observaba a Diego con una mezcla de ternura y preocupación. «Ese niño tiene ojos viejos», le decía a Carmen mientras preparaban mole en la cocina, como si hubiera vivido antes. Hasta que llegó la mañana del 11 de septiembre de 2024, cuando todo cambió para siempre. Diego había despertado más temprano que de costumbre, a las 5:30 de la mañana, con los ojos vidriosos y una expresión que Carmen nunca había visto. No era tristeza ni miedo, era algo parecido a la nostalgia, como si estuviera recordando algo muy importante y muy doloroso al mismo tiempo. Se sentó en la mesa del desayuno, donde siempre desayunaba leche con chocolate y pan dulce, y mientras Carmen preparaba hot cakes en la estufa de gas que llevaba años funcionando, el niño dijo algo que le heló la sangre y cambiaría sus vidas para siempre. «Mami, hoy hace muchos años que morí en Nueva York. Era bombero y salvé a una niñita antes de que la torre se cayera encima de nosotros». La semana siguiente trajo consigo una revelación que cambiaría todo para los Herrera. Diego había comenzado a dibujar obsesivamente, no los garabatos normales de un niño de 6 años, sino planos detallados y precisos que mostraban edificios, escaleras de emergencia y rutas de evacuación con una exactitud que helaba la sangre. Carmen encontró los dibujos esparcidos por toda la casa, debajo de su cama, entre los libros de la sala, pegados con cinta adhesiva en las paredes de su cuarto. Cada uno mostraba el interior de las Torres Gemelas con detalles arquitectónicos que un niño de León, Guanajuato, no debería conocer. «Mira, mami», le dijo Diego una tarde, señalando uno de sus dibujos más elaborados.
Esta era la escalera A de la Torre Norte. Por aquí bajaba la gente del piso 50 hacia arriba, y esta otra, señaló con su dedito manchado de crayón, era la escalera B, pero estaba bloqueada por los escombros del avión. Carmen observó el dibujo con creciente horror. Diego había dibujado 2 escaleras paralelas, marcando claramente cuál estaba obstruida y cuál permanecía abierta. Incluso había dibujado pequeñas figuras humanas bajando por una de ellas, mientras la otra mostraba líneas onduladas que representaban humo y escombros. Esa noche, Joaquín llegó a casa más temprano que de costumbre. Su esposa lo esperaba en la puerta con una expresión que no había visto jamás, una mezcla de terror y asombro que lo hizo detenerse antes de entrar. «Joaquín, necesitas ver esto», le dijo con voz quebrada, conduciéndolo hasta la mesa del comedor, donde había extendido todos los dibujos de Diego. Lo que vio lo dejó sin palabras. No eran solo dibujos infantiles, eran esquemas técnicos realizados con la precisión de alguien que conocía cada rincón, cada pasillo, cada ruta de escape de las Torres Gemelas. Diego había dibujado sistemas de ventilación, ubicaciones de extintores, incluso los números de los pisos marcados con pequeños números perfectamente legibles. «¿Cómo es posible?», murmuró Joaquín, tomando uno de los dibujos. Este niño nunca ha visto planos arquitectónicos en su vida. Pero lo más perturbador estaba por venir. Carmen había decidido investigar más profundamente, contactando a través de Internet con el memorial del 11 de septiembre en Nueva York. Después de explicar la situación, una coordinadora del museo le había enviado planos oficiales de las Torres Gemelas que se usaban para entrenar a los equipos de rescate. Cuando comparó los planos oficiales con los dibujos de Diego, el mundo se detuvo. Los dibujos de su hijo de 6 años coincidían con una precisión del 98% con los planos arquitectónicos reales. Las escaleras estaban en las posiciones exactas, los pasillos tenían las dimensiones correctas, incluso las salidas de emergencia estaban marcadas en los lugares precisos. «Dios mío», susurró Carmen, señalando las similitudes. «Es como si hubiera estado ahí, como si hubiera caminado por esos pasillos miles de veces». Pero la prueba más contundente llegó cuando decidieron mostrarle a Diego fotografías reales del interior de las Torres Gemelas tomadas antes del ataque. Sin dudarlo, el niño comenzó a señalar detalles específicos. «Aquí estaba la cafetería del piso 44», dijo, tocando una fotografía. «Vendían sándwiches de pastrami muy buenos, pero eran caros. Y por allá», señaló hacia una esquina de la imagen, «estaba el baño donde siempre iba a lavarme las manos después de revisar el equipo». Carmen sintió que sus rodillas se debilitaban. La fotografía que Diego estaba describiendo había sido tomada en 1999, 2 años después de que el edificio fuera construido. No había manera de que un niño de León conociera esos detalles íntimos de la vida cotidiana en las torres. La situación se volvió aún más inquietante cuando Diego comenzó a mencionar nombres específicos de compañeros bomberos. Hablaba de Tony, un bombero italiano que siempre contaba chistes malos, de Rodríguez, un puertorriqueño que hacía los mejores sándwiches de jamón, y de Captain Morrison, un hombre estricto pero justo que cuidaba a su equipo como si fuéramos sus hijos. Joaquín decidió hacer su propia investigación. Utilizando la computadora del taller mecánico, buscó información sobre la estación 21 del FDNY. Lo que encontró lo dejó helado. Todos los nombres que Diego había mencionado aparecían en los registros oficiales. Anthony Tony Benedetti, un bombero de origen italiano conocido por su sentido del humor. José Rodríguez, bombero de ascendencia puertorriqueña. Captain James Morrison, jefe de la estación 21, descrito por sus colegas exactamente como Diego lo había caracterizado. 3 de esos hombres habían muerto el 11 de septiembre de 2001. Sus nombres estaban grabados en el memorial junto al de Michael O'Sullivan. Esa noche, mientras Diego dormía profundamente en su cuarto decorado con dibujos de superhéroes mexicanos, Carmen y Joaquín tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Tenemos que contactar a alguien que entienda esto», dijo Carmen, abrazando a su esposo en la cocina iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. «Esto es demasiado grande para nosotros». Joaquín asintió lentamente. «¿Pero a quién?
¿Quién va a creer que nuestro hijo de 6 años tiene recuerdos de ser un bombero que murió antes de que él naciera? La respuesta llegaría al día siguiente, de la manera más inesperada posible. El rumor se había extendido por León como pólvora. En los mercados, entre vendedores de frutas y comerciantes de textiles, se murmuraba sobre el niño que recordaba Nueva York. La historia había llegado a oídos del padre Miguel Ángel Vázquez, párroco de San Miguel, quien conocía a la familia Herrera desde hacía años. Fue él quien sugirió contactar al Dr. James Richardson, un psiquiatra estadounidense especializado en casos de memoria excepcional que casualmente se encontraba en México, investigando fenómenos similares para la Universidad de Virginia. Una mañana lluviosa de octubre, mientras las gotas golpeaban el techo de lámina de la casa azul de los Herrera, llegó una camioneta blanca con placas de Guadalajara. De ella descendió un hombre alto, de unos 50 años, cabello canoso, perfectamente peinado, y ojos azules que transmitían una mezcla de escepticismo científico y curiosidad genuina. El Dr. Richardson llevaba consigo una maleta de cuero negro llena de grabadoras, cámaras y documentos que Carmen no sabía ni para qué servían. Hablaba español con acento estadounidense, pero lo hacía con fluidez, resultado de años trabajando en comunidades hispanas. «Señores Herrera», dijo con voz calmada pero firme, «he venido desde muy lejos porque lo que me han contado, si es cierto, sería el primer caso documentado de memoria reencarnacional relacionada con eventos históricos recientes tan específicos como el 11 de septiembre». Carmen preparó café de olla y pan dulce, siguiendo las tradiciones de hospitalidad que su madre le había enseñado. Mientras tanto, Joaquín observaba nervioso al investigador, preguntándose si habían hecho lo correcto al permitir que un extraño interrogara a su hijo. Diego apareció desde el patio trasero, donde había estado jugando con un camión de bomberos de juguete. Al ver al doctor, Richardson no mostró timidez ni curiosidad excesiva, como si de alguna manera hubiera estado esperando esta visita. «Hola», saludó simplemente, con esa educación que Carmen le había inculcado desde pequeño. El doctor Richardson lo observó con la misma intensidad con que un arqueólogo examina una pieza cuya autenticidad debe determinar. «Hola, Diego. ¿Sabes por qué estoy aquí?». La respuesta del niño lo dejó helado. «Sí, doctor. Usted vino a preguntarme sobre Michael, sobre cuando yo era él». Durante las siguientes 3 horas, el doctor Richardson sometió a Diego a una serie de preguntas meticulosamente diseñadas para detectar inconsistencias o señales de que la información había sido memorizada artificialmente. Pero cada respuesta del niño era espontánea, coherente y llena de detalles emocionales genuinos. «Diego, si realmente fuiste bombero en Nueva York, dime cómo era un día normal en la estación», preguntó el investigador, activando su grabadora. El niño cerró los ojos durante unos segundos, como consultando memorias lejanas. Llegaba a las 7 de la mañana. Primero checaba todo el equipo, las mangueras, los tanques de oxígeno, las herramientas de rescate. Después, desayunábamos juntos en la cocina. Tony siempre quemaba los huevos y Rodríguez se burlaba de él. Hizo una pausa, sonriendo con nostalgia. Los martes hacíamos ejercicio en el gimnasio del sótano. El Captain Morrison nos hacía correr escaleras cargando el equipo completo. Decía que en una emergencia real no tendríamos tiempo de cansarnos. El Dr. Richardson tomaba notas frenéticamente. Los detalles que describía Diego coincidían perfectamente con testimonios de bomberos sobrevivientes que había entrevistado años atrás. ¿Y el 11 de septiembre? ¿Qué recuerdas de ese día? La expresión de Diego cambió instantáneamente. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda que no correspondía a sus 6 años. Era un día muy bonito, doctor. El cielo estaba azul, sin nubes. Yo estaba limpiando el camión cuando escuchamos el primer avión. Su voz se quebró ligeramente. Al principio pensamos que había sido un accidente, pero cuando vimos el segundo avión, supimos que era algo muy malo. Lo que siguió fue la descripción más detallada y emotiva que el Dr. Richardson había escuchado jamás sobre los eventos del 11 de septiembre, contada desde la perspectiva de alguien que había estado ahí. Diego describió el viaje hacia las torres, la multitud de personas cubiertas de polvo corriendo en dirección contraria, el peso del equipo mientras subían por las escaleras llenas de humo.
Mencionó conversaciones específicas por radio, códigos que solo los bomberos conocían, y la sensación de claustrofobia que experimentaban mientras el aire se volvía cada vez más denso. Pero lo que realmente convenció al doctor Richardson fue cuando Diego describió algo que no había aparecido en ningún reporte oficial: una conversación entre Michael O'Sullivan y otro bombero momentos antes de que la Torre Norte colapsara. Jimmy me dijo por radio que saliera, que ya habíamos hecho suficiente, relató Diego con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero yo le dije que había encontrado a la niñita. Isabela estaba escondida debajo de un escritorio en el piso 72. Tenía mucho miedo y lloraba por su mamá. El doctor Richardson dejó de escribir. Ese detalle específico, la ubicación exacta donde fue encontrada una niña llamada Isabela, había aparecido en los testimonios de los primeros socorristas, pero nunca había sido publicado públicamente. Era información clasificada que solo tenían acceso los investigadores oficiales del caso. Diego preguntó con voz temblorosa, ¿qué pasó después de encontrar a Isabela? El niño se secó las lágrimas con la manga de su playera. La cargué en mis brazos y empezamos a bajar. Ella era muy livianita, como si fuera una muñeca. Me decía que quería ver a su mamá y yo le prometí que la iba a encontrar. Hizo una pausa larga, como si estuviera reviviendo el momento más difícil de su vida anterior. Cuando llegamos al piso 15, sentimos que todo temblaba. Supe que la torre se iba a caer. Metí a Isabela en el hueco de una escalera y me puse encima de ella para protegerla. Su voz se volvió apenas un susurro. Lo último que recuerdo es el ruido, como si el cielo se estuviera rompiendo. Y después, luz. Mucha luz blanca y caliente. El silencio que siguió era tan denso que parecía tener peso propio. El doctor Richardson había entrevistado a cientos de niños con memorias aparentemente reencarnacionales, pero nunca había presenciado algo tan detallado, tan emotivo y tan verificable. Diego, dijo finalmente, hay algo más que necesito saber. ¿Isabela sobrevivió? El niño sonrió por primera vez en toda la sesión. Sí, doctor, ella se salvó. Los rescatistas la encontraron 2 horas después. Ahora ya es grande, como de la edad de mi mamá. Se llama Isabela Martínez y vive en Nueva Jersey. El doctor Richardson sintió que el mundo giraba a su alrededor. Isabela Martínez era real. Era una sobreviviente del 11 de septiembre que efectivamente había sido rescatada del piso 72 de la Torre Norte. Su historia había aparecido en algunos documentales, pero nunca se había mencionado el nombre del bombero que la había salvado. El doctor Richardson pasó los siguientes 3 días en León, hospedándose en el pequeño Hotel San Miguel del centro histórico. Sus noches las dedicaba a verificar cada detalle que Diego había proporcionado, contactando archivos del FDNI, bases de datos del memorial del 11 de septiembre y registros oficiales que la mayoría del público jamás había visto. Los resultados eran perturbadores. Cada dato que Diego había mencionado coincidía con una precisión que desafiaba toda explicación racional. Los horarios de turno de Michael O'Sullivan, los nombres de sus compañeros, incluso detalles aparentemente triviales como el color de los casilleros en la estación 21, azul marino con números blancos, o la marca del café que tomaban en las mañanas, Folgers. Pero la investigación más impactante llegó cuando el doctor Richardson logró contactar telefónicamente a Isabela Martínez, ahora de 29 años, madre de 2 hijos y residente de Newark, Nueva Jersey. Señora Martínez, le dijo a través de la conexión internacional desde el hotel, sé que puede sonar extraño, pero estoy investigando un caso relacionado con el bombero que la salvó el 11 de septiembre. El silencio del otro lado de la línea fue largo. Finalmente, Isabela respondió con voz temblorosa. Nunca supe su nombre. Durante años traté de averiguarlo, pero los registros estaban incompletos. Solo sabía que era un hombre alto, de cabello castaño, que me cargó hasta las escaleras y me protegió cuando todo se vino abajo. ¿Recuerda algún detalle específico de él? Sí, respondió inmediatamente. Tenía una cicatriz pequeña en la barbilla del lado derecho, y me dijo algo que nunca olvidaré. Todo va a estar bien, princesa. Tu mamá te está esperando. Me llamó princesa durante todo el rescate. El doctor Richardson sintió un escalofrío. Regresó corriendo a casa de los Herrera
y le preguntó a Diego si recordaba alguna marca distintiva que tuviera Michael O'Sullivan. «Sí, doctor», respondió el niño sin dudarlo. «Tenía una cicatriz aquí». Se tocó el lado derecho de la barbilla, de cuando era niño y se cayó de la bicicleta. Y siempre les decía princesa a las niñas pequeñas cuando las rescataba, porque así le decía a su hija Emma. La confirmación era imposible de ignorar. Isabela Martínez, una mujer que vivía a miles de kilómetros de León, Guanajuato, acababa de confirmar detalles físicos y frases específicas que solo el bombero que la había salvado podría conocer. Pero las revelaciones no terminaron ahí. El doctor Richardson había logrado contactar también a Sarah O'Sullivan, la viuda de Michael, quien ahora vivía en Boston con sus hijos ya adultos. La conversación fue emotiva y reveló detalles que estremeció al investigador. Michael siempre decía que si le pasaba algo en el trabajo, encontraría la manera de hacernos saber que estaba bien, le contó Sarah entre lágrimas. Era una broma que teníamos, porque él era muy espiritual. Creía en la vida después de la muerte. ¿Hay algo específico que solo él sabría? ¿Algo privado entre ustedes?, preguntó el doctor Richardson. Sarah reflexionó un momento. Sí, Michael tenía una manía extraña. Cada vez que salía a una emergencia importante, tocaba 3 veces el marco de la puerta antes de salir del cuartel. Decía que era su manera de pedirle protección a su abuelo Patrick, que había sido bombero antes que él. Nunca se lo contó a nadie más, ni siquiera a sus compañeros de trabajo. Cuando el doctor Richardson le preguntó a Diego si Michael tenía algún ritual especial antes de las emergencias, la respuesta lo dejó sin palabras. Sí, doctor. Siempre tocaba 3 veces el marco de la puerta del cuartel antes de subirse al camión. Decía que era para que su abuelo Patrick lo cuidara desde el cielo. Su abuelo también había sido bombero y había muerto rescatando gente de un incendio cuando Michael era niño. La precisión era imposible. Información privada, íntima, que solo la familia O'Sullivan conocía, estaba siendo relatada por un niño de 6 años en León, Guanajuato, con detalles que ni siquiera aparecían en los archivos oficiales. El 5º día de investigación trajo la prueba más contundente de todas. El doctor Richardson había conseguido, a través de contactos en el FDNI, una grabación de audio de las comunicaciones por radio del 11 de septiembre. Era material clasificado que solo se usaba para investigaciones oficiales, pero dada la naturaleza extraordinaria del caso, había obtenido permiso especial para acceder a él. La grabación contenía las últimas transmisiones de Michael O'Sullivan desde el interior de la Torre Norte. Cuando reprodujo la grabación en casa de los Herrera, Diego se quedó paralizado. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras escuchaba una voz que no había oído en 23 años, pero que reconoció inmediatamente. «Esa es mi voz», susurró, cuando era Michael. En la grabación se escuchaba claramente: «Comando, aquí O'Sullivan. Encontré a una civil en el piso 72, una niña pequeña, iniciando descenso por escalera a cambio. Y después, minutos más tarde: Comando, la estructura está cediendo. Voy a proteger a la civil. Si no logro salir, díganle a Sarah que la amo. Díganle que siempre voy a cuidarla». Diego comenzó a llorar inconsolablemente. «Extrañaba tanto a Sarah y a los niños, doctor. Extrañaba llegar a casa y que Emma corriera a abrazarme. Extrañaba los domingos en el parque con Tommy». Carmen abrazó a su hijo, sintiendo como si estuviera consolando no solo a Diego, sino también al espíritu de un hombre que había muerto como héroe hace más de 2 décadas. El doctor Richardson apagó la grabadora con manos temblorosas. En 30 años de investigación científica, nunca había presenciado evidencia tan contundente de la continuidad de la conciencia después de la muerte. Esa noche, mientras Diego dormía profundamente después del agotamiento emocional del día, el doctor Richardson se sentó con Carmen y Joaquín en la cocina, iluminada por una sola lámpara. «Señores Herrera», dijo con voz solemne, «como científico debo ser escéptico, pero lo que he documentado aquí desafía toda explicación convencional. Su hijo posee recuerdos, emociones y conocimientos que pertenecieron a un hombre que murió 3 años antes de que Diego naciera». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Mañana voy a hacer algo que nunca pensé que haría. Voy a contactar a la familia O'Sullivan
y preguntarles si estarían dispuestos a conocer a Diego. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cree que eso sea prudente, doctor? Creo que es necesario, respondió. Si realmente Diego es la reencarnación de Michael O'Sullivan, entonces su familia tiene derecho a saberlo. Y Diego necesita cerrar este círculo para poder ser completamente el niño que es ahora. La propuesta cambiaría todo, porque al día siguiente, Sarah O'Sullivan tomaría un avión desde Boston hacia Ciudad de México, llevando consigo preguntas que había guardado durante 23 años y la esperanza de reencontrarse con el amor de su vida de la manera más imposible e inesperada. Sarah O'Sullivan aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un vuelo de American Airlines que llegó con 2 horas de retraso. Era una mujer de 52 años, cabello rubio con algunas canas plateadas, ojos verdes que conservaban la tristeza de quien ha perdido demasiado, pero también la fortaleza de quien ha aprendido a seguir adelante. Llevaba en su equipaje de mano algo que no había tocado en años, una caja de metal que contenía las pertenencias personales de Michael que el FDNY le había entregado después del 11 de septiembre. Su placa de bombero, su reloj Timex que se había detenido a las 10:28 am y una fotografía familiar tomada en Coney Island el verano anterior a su muerte. El viaje en autobús desde la capital hasta León duró 5 horas. Sarah miraba por la ventanilla el paisaje mexicano que se transformaba gradualmente de la urbanidad caótica del Distrito Federal a los campos de agave y las montañas de Guanajuato, preguntándose si estaba loca por haber viajado hasta aquí para conocer a un niño que afirmaba ser su esposo muerto. El doctor Richardson la recibió en la terminal de autobuses de León. Era la primera vez que se conocían en persona, después de 3 días de conversaciones telefónicas que habían cambiado la perspectiva de ambos sobre la vida y la muerte. «Sarah», le dijo mientras cargaba su maleta, «necesitas prepararte mentalmente para lo que vas a experimentar. Ese niño no solo conoce datos sobre Michael, tiene sus maneras, sus expresiones, incluso algunos de sus hábitos». El trayecto hasta casa de los Herrera fue silencioso. Sarah observaba las calles empedradas de León, las casas coloniales pintadas de colores vibrantes, las iglesias barrocas que se alzaban contra el cielo azul del mediodía. Todo tan diferente a Boston, tan diferente al mundo que había compartido con Michael. Carmen había pasado la mañana limpiando la casa hasta que brillaba. Preparó mole poblano, tortillas hechas a mano y agua de Jamaica, siguiendo las tradiciones de hospitalidad que su abuela le había enseñado. Joaquín se había puesto su mejor guayabera y había lustrado sus zapatos negros hasta que parecían espejos. Diego jugaba tranquilamente en el patio, construyendo una torre con bloques de madera, ajeno al nerviosismo que se respiraba en la casa. Cuando Carmen le dijo que venía una visitante muy especial, el niño asintió con naturalidad, como si hubiera estado esperando este momento durante toda su corta vida. Cuando Sarah entró a la casa y vio a Diego por primera vez, el mundo se detuvo. El niño levantó la vista de sus juguetes y sus ojos se encontraron con los de ella. Por un momento que pareció eterno, nadie se movió, nadie respiró, nadie habló. Era como si el tiempo hubiera regresado 23 años atrás y 2 almas separadas por la muerte se reconocieran nuevamente. Diego fue el primero en romper el silencio. Se puso de pie lentamente y caminó hacia Sarah con una expresión que no correspondía a sus 6 años. Era la expresión de alguien que reencuentra a la persona más importante de su vida después de una separación dolorosa. «Sarah», dijo con voz suave, pero cargada de una emoción profunda. «Mi Sarah, ¿cómo están Tommy y Emma?» Las rodillas de Sarah se debilitaron. Se sentó pesadamente en el sofá de la sala, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Los nombres de sus hijos pronunciados por un niño mexicano que nunca había conocido, con el mismo tono de voz cariñoso que Michael usaba cuando preguntaba por ellos después del trabajo. «¿Están bien?», logró decir entre sollozos. «Tommy es ingeniero ahora. Emma se casó el año pasado». Diego sonrió con una felicidad genuina que iluminó todo su rostro. «Me da mucho gusto saber eso. Siempre me preocupaba que Emma fuera demasiado pequeña para recordarme». La conversación que siguió fue la más extraordinaria que el doctor Richardson había documentado jamás.
Diego conocía detalles íntimos de la vida matrimonial de los O'Sullivan que solo Sarah y Michael habían compartido. Recordaba la primera cita en Central Park, la manera en que Michael proponía matrimonio en la azotea de su edificio de departamentos, el nombre del perro que habían tenido antes de que nacieran los niños. ¿Recuerdas lo que me dijiste la noche antes del 11 de septiembre? Preguntó Sarah, todavía luchando por procesar lo que estaba viviendo. Diego cerró los ojos, como consultando memorias lejanas. Te dije que había tenido un sueño extraño, que soñé que me ibas a tener que ser muy fuerte por un tiempo, pero que algún día íbamos a estar juntos otra vez. Abrió los ojos y la miró directamente. Te dije que no importaba lo que pasara. Yo siempre iba a encontrar la manera de cuidarte. Sarah comenzó a llorar inconsolablemente. Esas habían sido exactamente las palabras de Michael, una conversación privada que habían tenido en la intimidad de su recámara, que nunca había compartido con nadie, ni siquiera con el psicólogo que la había ayudado durante el duelo. «Tengo algo para ti», le dijo Sarah con voz quebrada, sacando la caja de metal de su equipaje de mano. Cuando Diego vio la placa de bombero de Michael O'Sullivan, su reacción fue inmediata y emocional. La tomó entre sus pequeñas manos con la reverencia de quien toca algo sagrado. «La número 3457», murmuró. La llevaba siempre en el bolsillo izquierdo del uniforme. Se llevó la placa al pecho. «Sarah, hay algo que nunca te dije. El día que morí, en los últimos segundos, pensé en ti. Pensé en que íbamos a tener que posponer las vacaciones a Cape Cod que habíamos planeado para octubre». Sarah se llevó las manos a la boca. Las vacaciones a Cape Cod habían sido una sorpresa que Michael estaba planeando para su aniversario de bodas. Había hecho las reservaciones en secreto y nunca había tenido la oportunidad de decírselo. «¿Cómo puedes saber eso?», susurró. «Porque yo hice las reservaciones en el hotel donde pasamos nuestra luna de miel», respondió Diego con simplicidad. «Quería que fuera una sorpresa para nuestro aniversario número 12. El doctor Richardson dejó de tomar notas. Como científico, había documentado todo, pero como ser humano estaba presenciando algo que trascendía cualquier explicación racional. Estaba viendo el reencuentro de dos almas que se habían amado profundamente, separadas por la muerte, pero reunidas de la manera más imposible e inesperada. La tarde transcurrió como en un sueño. Diego y Sarah compartieron recuerdos, risas y lágrimas. El niño le contó sobre sus últimos momentos salvando a Isabela, sobre la paz que había sentido al morir, sabiendo que había cumplido con su deber. Sarah le habló sobre los años difíciles después de su muerte, sobre cómo había logrado salir adelante por amor a sus hijos. Cuando llegó el momento de la despedida, Diego tomó las manos de Sarah entre las suyas. «Sarah, necesito que sepas algo muy importante. Michael ya cumplió su propósito. Ya salvó a quien tenía que salvar. Ya entregó el mensaje que tenía que entregar». Sus ojos de niño brillaron con una sabiduría antigua. «Ahora yo soy Diego Herrera, hijo de Carmen y Joaquín, pero una parte de mí siempre va a amarte, aunque ya no pueda recordar por qué». Sarah lo abrazó con la fuerza de quien abraza a un fantasma que pronto se desvanecerá para siempre. «Te amo, Michael, y te amo también, Diego. Gracias por regresar a decirme adiós». Esa noche, por primera vez en meses, Diego durmió sin pesadillas, y al amanecer del día siguiente, cuando despertó, algo había cambiado. Los recuerdos de Michael O'Sullivan comenzaron a desvanecerse como bruma matutina, reemplazados por la conciencia plena de ser Diego Herrera, un niño de 6 años de León, Guanajuato, que tenía toda una vida por delante. 6 meses habían pasado desde la visita de Sarah O'Sullivan a León. El expediente que el doctor Richardson envió a la Universidad de Virginia permanecía clasificado en los archivos de investigación paranormal, pero los ecos de aquella experiencia extraordinaria continuaban resonando en las vidas de todos los que habían sido testigos del fenómeno más inexplicable de sus vidas. La casa de adobe azul en el barrio de San Juan de Dios había recuperado su ritmo tranquilo. Joaquín seguía levantándose antes del amanecer, desayunando huevos rancheros y dirigiéndose al taller donde el sonido familiar de las llaves inglesas y el olor a aceite quemado lo tranquilizaban con su predictibilidad. Carmen continuaba con sus labores en la parroquia de San Miguel, aunque ahora el padre Miguel Ángel
la miraba con una mezcla de respeto y asombro que no existía antes. Pero los cambios más profundos se habían dado en Diego. El proceso había sido gradual, como cuando la lluvia borra poco a poco los dibujos que los niños trazan en la tierra. Los recuerdos específicos de Michael O'Sullivan se desvanecían como humo de copal en el viento, reemplazados por las experiencias cotidianas de un niño de León que aprendía a andar en bicicleta, coleccionaba tarjetas de fútbol y se emocionaba con los partidos del León en la televisión de la vecina Doña Esperanza. Una tarde de abril, mientras el calor comenzaba a anunciar la llegada del verano y el aroma de las flores de naranjo llenaba el patio, Carmen encontró a Diego sentado bajo el árbol, dibujando en la tierra con un palito. ¿Qué dibujas, mi amor?, le preguntó, arrodillándose junto a él. Diego levantó la vista con esos ojos negros que ya no guardaban la profundidad antigua que tanto la había inquietado. Una casa, mamá. Nuestra casa. El dibujo era simple, como todos los dibujos de niños de 7 años. Una casa cuadrada, una puerta rectangular, 2 ventanas, una chimenea de donde salía humo en espiral, un sol sonriente en la esquina superior derecha. ¿Ya no recuerdas la otra vida, mi hijo? Mateo arrugó la frente, como cuando trataba de recordar un sueño que se desvanece al despertar. A veces sí, pero como si fuera una película que vi hace mucho tiempo. Se encogió de hombros con esa naturalidad infantil que acepta los misterios sin cuestionarlos. Pero esta es mi vida de verdad, mamá. Aquí están tú y papá. Carmen sintió una mezcla de alivio y melancolía. Su hijo estaba regresando a la infancia normal que todo niño merece, pero parte de ella extrañaba esa conexión única con lo sobrenatural que había transformado su comprensión sobre los misterios de la existencia. El doctor Richardson visitaba a la familia ocasionalmente, siempre con alguna excusa relacionada con sus investigaciones, pero en realidad porque había desarrollado un cariño genuino por los Herrera. En una de sus últimas visitas, mientras tomaba café de olla con Carmen y Joaquín en el patio, les compartió las conclusiones de su estudio. El caso de Diego ha sido catalogado por la Universidad de Virginia como el ejemplo más documentado de memoria reencarnacional relacionada con eventos históricos específicos, les explicó, guardando sus notas en una carpeta que había crecido considerablemente. Pero lo más extraordinario no son los recuerdos en sí, sino la manera en que se desvanecieron una vez que cumplieron su propósito. ¿Y cuál era ese propósito, doctor?, preguntó Joaquín. El doctor Richardson sonrió con una mezcla de admiración científica y asombro humano. Creo que Michael O'Sullivan tenía asuntos pendientes. Necesitaba que su familia supiera que había muerto en paz, cumpliendo con su deber. Necesitaba despedirse adecuadamente. Hizo una pausa reflexiva, y una vez que lo logró, a través de Diego, pudo descansar finalmente. El alma de Michael encontró la paz, y Diego pudo ser completamente él mismo. Esa noche, después de acostar a Diego con una canción de cuna que hablaba de angelitos que cuidan a los niños buenos, Carmen y Joaquín se quedaron en el patio disfrutando la brisa nocturna que traía el aroma de las flores de jazmín de la casa de la vecina. ¿Crees que hicimos lo correcto al permitir que todos esos doctores y señoras vinieran a investigar a nuestro hijo?, preguntó Joaquín, mirando las estrellas que brillaban sobre León. Carmen tomó la mano áspera de su esposo, curtida por años de trabajo mecánico. Creo que no tuvimos opción, Joaquín. Cuando algo así de grande te toca, no puedes fingir que no existe. Sonrió en la oscuridad. Además, mira a Diego ahora. Es un niño feliz, normal, que ya no tiene pesadillas. Sea lo que sea que pasó, ya terminó. Un año después, Diego cumplía 8 años. La fiesta fue modesta pero alegre, con los vecinos del barrio, algunos primos que llegaron de Guadalajara y el pastel de chocolate que había pedido específicamente. Mientras soplaba las velitas, Carmen observó su rostro iluminado por las llamas pequeñas y se dio cuenta de que ya no quedaba rastro visible de Michael O'Sullivan en esas facciones infantiles. Su hijo era completamente Diego Herrera, niño de León, Guanajuato, hijo de un mecánico y una secretaria de parroquia, estudiante de segundo de primaria, que se emocionaba con los goles de su equipo favorito y coleccionaba carritos de bomberos. Pero cuando las visitas se fueron y estaban recogiendo los platos sucios y los globos desinflados,
Diego se acercó a su madre con algo en la mano. «Mamá, encontré esto debajo de mi almohada». Era una pequeña placa metálica, similar a las que usan los bomberos, pero en miniatura. Brillaba suavemente bajo la luz de la cocina y tenía grabado un número, 3457. «¿De dónde salió, mi amor?». Diego se encogió de hombros, pero en sus ojos apareció por un instante esa profundidad antigua que Carmen creía perdida para siempre. «No sé, mamá, pero cuando la toco me siento tranquilo, como si alguien me estuviera cuidando desde muy lejos». Carmen guardó la placa en el mismo cajón donde tenía las fotografías de cuando Diego era bebé, junto con los documentos del Dr. Richardson y las cartas de agradecimiento que había recibido de Sarah O'Sullivan. Tesoros de una experiencia que había cambiado su comprensión sobre los misterios de la existencia. Los años pasaron. Diego creció, se graduó de la primaria con buenas calificaciones, entró a la secundaria, descubrió su pasión por ayudar a otros y comenzó a participar como voluntario en la Cruz Roja local los fines de semana. Los recuerdos de Michael O'Sullivan se convirtieron en algo parecido a un sueño muy vívido que había tenido en la infancia. Pero en las noches silenciosas de León, cuando el viento movía las hojas del naranjo que seguía dando frutos en el patio de la casa de adobe azul, a veces se podía escuchar algo que sonaba como una oración susurrada en inglés o como una canción de cuna que venía de muy lejos en el tiempo, velando el sueño de un niño que una vez había sido el puente entre dos mundos. Porque hay verdades que trascienden la memoria, amores que sobreviven a la muerte y almas que encuentran maneras misteriosas de cumplir sus promesas. Y en una casa pequeña de León, Guanajuato, vivía la prueba de que a veces, cuando el amor es lo suficientemente fuerte y el propósito lo suficientemente noble, la muerte no es más que una pausa antes del reencuentro. Si esta historia te hizo reflexionar sobre los misterios de la vida y la muerte, si te encontraste preguntándote ¿qué hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver?, tal vez sea momento de suscribirte para más historias que desafían nuestra comprensión del mundo. Comparte esta experiencia extraordinaria con alguien que necesite recordar que los milagros nunca dejaron de existir. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has vivido algo que la lógica no puede explicar? ¿Has sentido alguna vez que conocías un lugar donde nunca habías estado? ¿O una persona que juraste haber visto antes? Porque tal vez, solo tal vez, todos guardemos recuerdos de vidas que creíamos olvidadas para siempre.